El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Hoy día les tenemos interesantes noticias y quiero empezar primero por la noticia que ha estado pues en todas las redes y en todos los medios de comunicación mundial, y se trata de la viruela del mono. Otra posible pandemia que está pues amenazando a la humanidad, y por eso es lo que quiero hoy día dedicarme a mostrarles y entender un poquito de qué se trata la viruela del mono. En las últimas semanas se han registrado decenas de casos entre poblaciones que no suelen ser vulnerables a esta enfermedad y en países donde no hay esta enfermedad. Entonces, por eso ha traído una alerta mundial sobre la posible expansión de esta enfermedad. Es raro que el virus de la viruela del mono, por lo general, ha estado limitado al África Central y Occidental. Y entonces es muy raro que se ha propagado de forma inusual este año entre poblaciones que antes no habían sido vulnerables. Pero aunque las transmisiones han creado cierta alarma entre las autoridades y los expertos en enfermedades infecciosas, y a pesar de que un mundo cansado del COVID está en alerta máxima ante nuevos brotes, hay algunas razones por las que la viruela del mono debe tratarse también con mucho cuidado y estar alertas para posibles transmisiones. Es por esto pues que antes de nada la población debe conocer de qué se trata esta viruela. La viruela del mono, mis amigos, es un virus endémico en algunas partes del África. Es una versión más benigna de la viruela que nosotros conocemos, y esta se descubrió en el año de 1958, cuando después de que pues se produjeran brotes en monos destinados a la investigación en esa época. La viruela del mono o los síntomas pues, de la viruela del mono es una erupción que comienza con marcas rojas planas que se inflan y se llenan de pus. Las personas infectadas también desarrollan fiebre y dolores corporales. Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 13 días después de la exposición, pero pueden tardar hasta 3 semanas en mirarse o en que aparezcan los brotes. Puede durar estos síntomas de 2 a 4 semanas, y en casos graves, que son más frecuentes entre niños, puede pues aún extenderse por más tiempo. Los científicos afirman que no existe un tratamiento seguro y probado para la viruela del mono, pero señalan que para controlar un brote en países occidentales pueden utilizarse vacunas contra la viruela y otros tratamientos. Cabe mencionar, mis amigos, que nosotros como país en desarrollo hemos sido vacunados contra la viruela, no así la gente que vive en países desarrollados como Europa y Estados Unidos, pues que desde hace mucho tiempo dejaron de vacunarse por la viruela. En cuanto al nivel de contagio de la viruela del mono, normalmente no se provocan grandes brotes. En la mayoría de los años solamente hay un puñado de casos fuera del África, si es que hay alguno. El brote más grave que hasta ahora se conoce se produjo en Estados Unidos en el año 2003, cuando decenas de casos se relacionaron con la exposición de perros y otros animales domésticos infectados. Fue la primera vez que se produjo un brote de viruela del mono fuera del África, según la Organización Mundial de la Salud. En África, 11 países han notificado casos desde 1970, cuando se identificó el primer caso humano en un niño de 9 años en la República Democrática del Congo. Nigeria
ha experimentado grandes brotes, pues se han mostrado cientos de casos sospechosos en los últimos años. El virus puede propagarse a través de fluidos corporales, contacto con la piel y gotas respiratorias. La mayoría de los casos de este año han sido entre hombres jóvenes, muchos de los cuales se autoidentifican como hombres que tienen sexo con otros hombres. La mayoría de los casos se presentaron con lesiones en los genitales o en la zona perigenital, lo que indica que la transmisión probablemente se produjo durante el contacto físico cercano durante las actividades sexuales. Hasta ahora se tiene en las estadísticas que no hay muchos casos en el mundo fuera de África que se han dado. Estamos hablando todavía menos de 100 casos en países occidentales, que por otro lado ya se han detectado algunos cientos y hasta miles de casos, si sumamos todos, en los países donde esta enfermedad infecciosa es endémica en el África Central. En Estados Unidos, por ejemplo, el primer caso se diagnosticó en Massachusetts hace un par de semanas. El hombre había viajado recientemente, pero no al África, sino dentro de los Estados Unidos, pero de todas maneras parece que se infectó. Lo mismo en Europa han aparecido en las últimas 2 semanas algunos casos, incluyendo Portugal, Bélgica, Francia, Italia y Suecia. En el caso ecuatoriano, pues hay un par de casos sospechosos que se han identificado en los últimos días. Entonces, no es que hay pues muchos casos fuera del África donde esta enfermedad es endémica. Sin embargo, pues las autoridades de salud están alertas para identificar casos que aparecen. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, es la primera vez que se registran cadenas de transmisión en Europa sin vínculos con África Occidental o Central. La agencia dijo que los casos de este año son los primeros que se han notificado entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Con toda esta información, la pregunta es, ¿deberíamos preocuparnos? La probabilidad, dicen los expertos, de que el virus se transmita por contacto sexual es alta, pero el riesgo de transmisión por otras formas de contacto cercano es más bien baja. Los síntomas suelen ser leves y la mayoría de las personas se recuperan en unas cuantas semanas, pero el virus ha tenido una tasa de mortalidad de alrededor del 3.3% en Nigeria, por ejemplo, siendo los niños, los adultos jóvenes y las personas inmunodeprimidas las más susceptibles. Esta enfermedad viral, por supuesto, no es como el COVID, pero sí hay motivos para tener algún tipo de preocupación. Los funcionarios de salud están monitoreando más de 100 casos sospechosos o confirmados de la viruela del mono o viruela símica que ha aparecido en países donde la enfermedad no suele ocurrir. Y como les decía antes, pues están ya más o menos con casos sospechosos en la mayoría de países de Europa y también ya apareciendo en algunos países de América, incluido en Ecuador, pero todavía no confirmados. Así es que pues, en todo caso, la Organización Mundial de la Salud, en una sesión de preguntas y respuestas, indicaba de que la viruela del mono no es nueva y no se propaga de la misma manera que el coronavirus, pero sí es importante estar alertas para entender mejor al patógeno y asimismo pues tomar las soluciones del caso. Los expertos han sido cautelosos para no afirmar que la transmisión de la viruela del mono podría ocurrir a través del semen u otros fluidos corporales intercambiados durante el sexo. Más bien, la ruta más plausible la constituyen el contacto con lesiones infecciosas durante el sexo. Por tanto, esta enfermedad no es una enfermedad de homosexuales,
como se ha intentado etiquetarla por algunas personas en las redes sociales. Es una enfermedad que podría pasar a todos, pero pues no es la misma que pues sucede con el coronavirus. En todo caso, es importante señalar que pues al momento se tienen los medicamentos y la vacuna contra la viruela para atacar y defenderse a este patógeno y a la vez defenderse de algún tipo de expansión o propagación. Esa es la buena noticia. Es que pues tenemos los elementos para poder defendernos de la viruela del mono. También la otra buena noticia es que pues no hay pruebas que sugieran que el virus del mono ha evolucionado o se ha vuelto más contagioso. Los virus del ADN, como la viruela símica por lo general, son muy estables y evolucionan con extrema lentitud en comparación con los virus del ARN, como es del coronavirus. Los científicos están secuenciando los virus de los casos recientes en busca de posibles mutaciones y pronto sabrán si la gravedad y el nivel de infección u otras características han cambiado, aunque pues las expectativas es que esto no está sucediendo. Por ende, mis amigos, es importante que pues en el caso nuestro hay dos medicamentos antivirales llamados Cidofovir y Tecovirimat que están siendo utilizados como anticuerpos que pues sirven para este tipo de viruela. De todas maneras, los científicos indican que la mejor acción es que aquellas personas que han tenido contacto o posiblemente contacto, la mejor solución es vacunarse. Y pues, ¿de qué tienen que vacunarse? Contra la viruela. Por otro lado, los científicos han señalado también que la vacuna contra la viruela, la que nosotros pues la tenemos, parece ser que ha creado anticuerpos de muy largo tiempo. En otras palabras, pueden haber pasado 30, 40 o hasta 50 años y todavía la vacuna sirve. O sea que en ese sentido, pues estamos bastante protegidos desde nuestro lado y en nuestros países. La mayor preocupación se da en todos estos países desarrollados donde pues no se ha dejado de usar o se han dejado de vacunar los niños contra la viruela hace muchísimo tiempo.